Audio Jungle. Bajaba. Y el doctor iba así, este niño que tú tienes dentro de él, te tengo para decirte que no va a morir, va a parir bien, ni tú te vas a perder, ni él tampoco. Cuando ese doctor le dijo eso a mi mamá sentió que fue el mismo Dios que le estaba hablando. Y el doctor dijo así, pero si el Señor te da ese muchacho, ya que tú perdiste uno, si el Señor te permite que sea tu último hijo, o hija, o que sea una hembra que sea el que pasa por último, ya que tú estás bien embarazada, una hembra se murió. Ahora vamos a ver si el Señor manda un varón para complicar con tu historia. Y me va a arrepentir al doctor y digo así, yo quiero saber si es un varón o una hembra. El doctor dice, bueno, como nosotros no tenemos eh, memoria como el Altísimo, que Dios de los ejércitos, si Dios quiere, vas a parir un varón. Pero si Dios no quiere, puede parir una hembra. Pero eso está... Escuchemos esta historia. Amado Dios bendiga de una manera muy especial. Le habla su hermano Eddie Segura desde el canal Creciendo en el Desierto TV, desde Villahermosa, La Romana. Estamos de este lado para escuchar un poderoso testimonio en los labios de un amigo, un hermano, de varios años ya conociéndonos. Y no le voy a contar el testimonio para que usted mismo pueda escucharlo y pueda percibir, pueda escuchar la grandeza que Dios ha hecho en la vida de este guerrero. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Con nosotros está nuestro hermano Misael. Él estará presentando y diciendo cómo se siente en esta hermosa tarde al estar en nuestro canal para hablar de la grandeza que el Señor ha hecho con él. Bueno, Dios le bendiga más y que Dios bendiga a mi hermano, pastor, Eddie Segura. De este lado le habrá el pastor también, Elías Misael Moisés. Y estoy por aquí para contarle algo que el Señor ha hecho en mi vida que me ha dejado impactado, ha dejado mucha gente impactado. Porque la gloria de Dios se sigue moviendo, la mano de Dios no se ha detenido con su pueblo y Dios tiene promesa con personas, aunque tú no lo crees. Tú que te sientas afligido, rechazado, ahí, ¿verdad? Que está en un rincón, que nadie te mira, nadie te tiene en cuenta. Pero te vengo a decir esta tarde, ya a esta hora que estamos, que Jesucristo te tiene pendiente. Y Jesucristo murió por ti, por mí y por varios de nosotros. Y a los que están en falta de amor, de padre, de madre, también ese testimonio lo va a ministrar. Y luego decirte sobre todo que estén pendientes, que tu vida no acaba donde usted piensa que se acabó. Tu vida inicia. Inicia porque hay propósito de Dios. Con todo lo que te van a escuchar ese testimonio, que lo van a poner en práctica. Y yo sé que lo van a poner en práctica y le va a servir de mayor provecho a todos. Porque la mano de Dios, cuando Dios tiene un propósito con alguien, el propósito, aunque el enemigo brinca para tarea, se lleva a cabo, porque nadie detiene a lo de Dios. Lo de Dios nadie lo detiene él solamente, pero ni principal ni potestad, nada detiene ungido, una ungida, alguien que tiene llamado de Dios. Usted que está ahí del otro lado, que se encuentre diferente lado, que está escuchando, el pastor Elías Misael Moisés, escucha esto, lo que el Señor ha hecho conmigo. Yo sé que lo ha hecho con varias personas que tienen propósito de parte de Él. Bendito sea el Señor, porque dice un horario que, que el que no tiene compromiso con Dios, Dios tampoco con Él. Amén. Entonces, nosotros que estamos aquí en la tierra tenemos un propósito con Dios, Dios tiene un propósito con nosotros. El propósito de Dios es que nos salvaron todos. Pero ya que nosotros hemos visto cómo la maldad se ha multiplicado en la tierra, cómo hay muchas cosas que están sucediendo, pero todo eso viene siendo parte
de la palabra que Dios dejó, porque dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero menos su palabra. Entonces, dando a entender que todo eso que está escrito ahí, que ustedes han escuchado a través de las redes, evangelistas, misioneros, predicantes, otro testimonio, otro hablando de la palabra, todo esto está en la palabra. O sea que nadie va a poder cambiar lo que Dios puso ahí. Porque lo que Dios puso ahí es fiel y es verdadero. Y si Dios no había hecho fiel conmigo, hoy tú no voy a escuchar al pastor Elías Misael aquí, hablándole de ese testimonio tan vivo y tan importante. Bendito sea el Señor, porque alguna vez usted está pasando por un proceso, otros que no tienen con qué comer, otros que no tienen dónde vivir, otros que no tienen dónde caerse por muerto. Pero sobre todo eso te vengo a decir que las manos de Jehová no se ha cortado contigo, no se ha cortado conmigo, ni con los que me estén escuchando. Déjame decirte, que el enemigo te hace creer que tú no es importante, que te ahorque, que te quita tu vida, que te suicide y que te quite la vida tuya. No le haga caso. Porque el enemigo sabe que él le queda poco tiempo. Y como le queda poco tiempo, que ya la venida de Cristo se está por manifestarse. Hay mucha gente que está diciendo, bueno, ¿por qué los cristianos abren todos los días que Cristo viene y no aparece Cristo por parte? Desde el niño escucha esa historia, nada ha sucedido. ¿Sabe por qué Cristo no ha venido? Porque Cristo tiene algo con nosotros muy especial que el enemigo ha tenido todo el tiempo de tenerlo. Es la salvación. O sea, la salvación de tu alma, amigo, amiga, vecina, usted que me escucha, usted evangelista que predicaba como predicaba, ya llegó una hora, soltaste la toalla, te fijaste para el mundo. Usted predicadora que ministraba la palabra de Dios como tal como es, ya no está ministrando, ya ahora te tiraste para el mundo. Usted, amigo, que ha estado en el camino del Señor, por cosas que ha pasado, tú te has devolvido para atrás. Vengo a decirte que ya es hora de tu volver al camino del Señor o de que tú estés en pie haciendo lo de Dios. Amén. Bueno, para no alargar la historia tanto, mis hermanos, los que me están escuchando, los bendiga a todos nuevamente. Y este testimonio, tengo para decirte, no es mía. Porque digo que no es mía, porque si Dios no había permitido que pasara lo que pasara, yo no estuviera hasta aquí para hablarte de esto. Amén, amén. Porque primeramente ese de Dios. O sea, cuando Dios permite algo, es el que tiene el control hasta llegar al fin. Porque si Dios no tenía propósito conmigo, como yo te estoy diciendo, no es porque yo soy mejor que ustedes, no es porque estoy más importante que ustedes, es para que tú andes a entender con esa palabra que Dios está permitiendo, que yo estoy diciendo por aquí, por este lado, que tú me estás escuchando en vivo, es para que tú te des cuenta que si el enemigo te dice que te ahorque, que tú eres mentiroso, hay algo más allá que tú no quieres que yo descubra y tengo que descubrirlo. Si el enemigo te dice no cante, tú tienes que decirle en esta tarde, mentiroso, porque hay un llamado de adorador en mí. Si el enemigo te dice a ti que no predique, tú le tienes que decir mentira, hay un llamado de predicación en mí. Si el enemigo te dice a ti que no pastoree, tú tienes que decirle mentiroso, que hay un llamado de pastoral sobre mí. Si el enemigo te dice no profetice, tú tienes que profetizar porque hay un llamado de profeta en ti. Entonces, abra tus oídos, porque hay muchos cristianos, mucha gente de afuera que necesitan una palabra de aliento. O sea, lo que Dios hace con nosotros tenemos que ir compartiéndolo, porque no sabemos quién está necesitado de lo que nosotros hemos pasado. Que quiere escuchar esto para subir su fe o para levantarse donde que se encuentra. Amén, amén. Entonces, Pastor Misael, me gustaría saber cómo, y también sé que a los oyentes que nos están escuchando, principalmente a mí me gustaría saber cómo fue que el Señor lo llamó, cómo vino al Evangelio, qué pasó antes de usted estar en el Evangelio, a la edad o sea, a qué edad pudo venir a los pies del Señor, cómo el Señor trató con su vida. Bueno, al respecto de esta pregunta, a mí, desde el vientre de mi madre, el Señor vino con propósito conmigo. Mi madre tiene 4 hijos, tiene 2 varones, 2 hembras, y yo soy el más chiquito de todito. Ando a entender
que el que tiene propósito de Dios, no importa dónde que se encuentre, no importa por dónde está, va a vivir. Entonces, lo mío fue algo incómodo, muy complicado, porque te hablo interno de ya con alguien que viene saliendo de una familia diabólica, satánico, viene haciendo el tema ya fuerte. Me recuerdo que mi mamá estaba embarazada de otra, que mi mamá iba a tener un varón y 3 hembras. Yo no iba a estar en el medio. Pero como el Señor sabía que yo tenía que estar en cabo de esta familia, mi madre perdió la niña que ella estaba embarazada, que iba a ser su última hija. Se le murió. De ahí, el Señor mandó a este ministro que está ahí frente a ustedes, vino a embarazarme de mí, y de ahí con mi nacimiento provocó al reino de la tiniebla guerra conmigo. Y usted mira, ¿cómo así? Mi nacimiento provocó guerra en el mundo espiritual, con los demonios, con los satánicos, conmigo. ¿Por qué? Porque cuando viene un propósito, el diablo no quiere que el propósito llegue. Había un propósito de Dios. Entonces, cuando hay un propósito de Dios, tiene que ver la batalla para entender que el propósito de Dios está ahí. Amén. Bueno, cuando mi mamá llegó de embarazo mío, tenía 4 meses de embarazo mío. Ella se iba chequeando con diferentes doctores. Pero ella no era cristiana. No era cristiana. Oh, pero a través de lo que Dios hizo, que ya vino el camino de Dios. Okay. Entonces, ella se iba chequeando. Y los doctores, con cada doctor que ya tenía cita, le decían una palabra negativa del embarazo. Le dijeron, este muchacho, tú no lo vas a poder tener, o nace él o muere tú. Eso es lo que le decían todos los doctores a mi madre. Y un día, 8 de diciembre, que es la fecha de nacimiento del pastor Elías Misael Moisés, 8 de diciembre, y mi mamá fue a consultarse de nuevo. Y cuando fue a consultarse, un doctor, que no era cristiano ese doctor, pero tenía una fe diferente a todos los doctores que le habían dado ya más noticias del embarazo a mi madre. Y mi madre llegó, me recuerdo yo, 8 de diciembre, llegó ella en 1999, llegó ella al hospital. Cuando llegó ella al hospital, vio un doctor que estaba retirado de los otros doctores que estaban en la sala trabajando con los enfermos. Y el doctor que estaba retirado, siento a Dios, mis hermanos, miró a mi mamá allá al final. Mi mamá estaba aparte, el doctor estaba aparte. Y el doctor le dijo así, esa doña que está allá como esa barriga pura, que se acerque. Y mi madre dijo, conmigo, como había varias mujeres embarazadas que estaban a la vera de mi mamá, a pesar que era con las otras. Pero en realidad, era conmigo directamente que el doctor estaba diciendo a mi mamá que se acercara. Y cuando ese doctor le dijo a mi mamá así que se acercara, yo comencé a saltar en la barriga de mi mamá, y que yo tenía tanto tiempo, después de esos 4 meses que yo no saltaba, mi mamá no me sentía. Comencé a saltar, a bajar, yo subía, bajaba. Y el doctor dijo así, este niño que tú tienes dentro de él, te tengo para decirte que no va a morir. Va a parir bien. Ni tú te vas a perder, ni él tampoco. Cuando ese doctor le dijo eso a mi mamá sintió que fue el mismo Dios que le estaba hablando. Y el doctor dijo así, pero si el Señor te da ese muchacho, ya que tú perdiste uno, si el Señor te permite que sea tu último hijo o hija, o que sea una hembra que sea el que pasa por el último, ya que tú todavía embarazada, una hembra se murió, ahora vamos a ver si el Señor manda un varón para complicar con tu historia. Y me va a arrepentir el doctor, le digo así, yo quiero saber si es un varón o una hembra. El doctor dice, bueno, como nosotros no tenemos memoria como el Altísimo, que Dios de los ejércitos, si Dios quiere, vas a parir un varón. Pero si Dios no quiere, puede parir una hembra. Pero eso está en la mano de Dios. Y en tu petición, Dios tú tienes en corazón de quién tú quieres tener, una hembra o un varón. Mi mamá respondió al doctor, le dijo, que sea lo que Dios diga, que no sea lo que yo diga. Y el doctor así, y si tú no sabías que hoy tú vas a parir, mi mamá se sorprendió, yo vine a chequear, porque tenía un par de meses que no sentía a ese muchacho moviéndose en mi barriga. Y entonces, tú viste que cuando yo te llamé, comenzó a saltar el niño. Yo sí, yo lo estoy sintiendo ahora, todo bien. Y él dijo, sí pasa. Bueno, mi mamá pasó,
al centro y estaba diciendo a mi mamá que sí, si mi mamá le daba dolores, que como mi mamá me sentía, que como mi mamá se fue embarazada mía, como yo me movía, si no me sentía nunca, o si ahora que ya vino a sentirme moviendo. Mi mamá le fue hablando con el doctor. Y él dijo así, pero doña, si te digo algo no te va a molestar. Y yo sí, no. Yo, ese muchacho, si tú lo pares, vivo, sin ningún problema, sin ningún nada, tienen que entregárselo a la iglesia, que sea útil para Dios. Pero si el doctor le dijo así, yo no soy cristiano, como yo no soy cristiano, ustedes no recién para ver eso mismo en tío, pero hay gente que no importa la condición que está, que Dios habla, que Dios utiliza. Y entonces si yo no mira mi condición, mira lo que Dios puso en mi boca para decirte. Si tú pareces muchacho bien, porque como te ese muchacho, o nace él o mueres tú. O sea, en ese caso Dios lo utilizó a él para darle una palabra A mi a madre. su madre. Pero que ya Dios estaba llamando a mi mamá para entrar en redil tanto ella abrazada. Pero mi mamá no entendía que era el llamado que Dios lo estaba haciendo a través del doctor. Como el doctor era un impío, ella era un impía, no se entendía, pero si aparecía un cristiano yo lo entendía mejor. Pero como Dios usa al quien sea para mandar a socorrernos, utilizó el doctor en un momento. Ah, Y cuando el doctor le dijo eso a mi mamá, dijo así, ese muchacho, vuelvo te digo, está entre la vida y la muerte. Pero si usted lo para bien, tiene que dedicárselo al Señor, entregarlo a la iglesia para que sea uso del Señor por hasta que se muere ese muchacho. No puede ser para otra cosa. Si usted está de acuerdo, lo va a parir ahora mismo. Pero si usted no está de acuerdo, se va a morir y lo va a perder. ¿Qué tú prefieres? ¿Tú perderlo o que esté vivo para contestar, para que Dios le tenga ahí, hablando de él, o que esté él, que tú no lo ves para siempre? ¿No? Es decir, yo prefiero que nazca y que se lo entrego a lo de Dios. Prefiero que mi hijo viviera en la casa de Dios, en el templo de Dios, como vivió Samuel. Entonces, pero ahora, doña, usted está pasando como la historia de Ana. No sé, claro que si yo soy la Ana. Aunque no soy la Ana directamente que menciona la Biblia, pero yo soy Ana. Porque ese niño lo voy a acabar de parir, pero se lo voy a entregar a un pastor. Y cuando nace, pues si yo lo puedo ir viendo entre veces, llevar lo que yo tengo que llevar, pero yo quiero a mi hijo que sea cristiano, que no sea igual como los otros. amén. Y el instante, el doctor le dijo que subiera una cama. Sin que mi mamá pensaba que le iban a hacer cesárea. Y no lo hicieron cesárea, gracias a Dios. Amén. Es Mi una mamá gloria de parió Dios. como el doctor le había dicho. Salí normal, sin ningún nada, normal. Y oye, un muchacho, me imagino yo, un muchacho acaba de nacer, que nace que riéndose. En vez, si los niños que nacen llorando. Nace riéndose. Y entonces, pero yo no entiendo. Cada muchacho está aquí en la cubadera un grito, y el tuyo salió riéndose, como que tiene los ojos abiertos. No, es que es una felicidad que Dios me ha dado. Ahora fue que yo entendí que tengo que dedicarlo a la iglesia. Es sagrado, es santo ese niño. Ese niño no se lo puede tocar cosas diabólicas. Y entonces, bueno, ya usted sabe. Llegar a la iglesia ahora mismo y hablar con alguien y que te lo instruya en el camino de Dios hasta que él tenga conocimiento y hasta que él pueda crecer en ese camino y seguir. Amén, amén. Sabe que yo aquí analizando algo, he venido entendiendo que en el momento que tu madre decidió, claro está, por el consejo que le había dado el doctor y la palabra que el Señor había Sí. puesto en la boca del doctor, aunque él no era cristiano. Sí. Lo que he venido entendiendo de que la guerra empezó después que tu madre dijo se lo voy a dedicar al Sí, Señor. ahí empezó. Ahí empezó una guerra. Que eso ahora lo voy a venir a escuchar y el pueblo lo va a escuchar brevemente de su labio. Puede seguir viendo qué pasó después que ya su madre lo había dedicado delante del Señor, que ella dijo, se lo voy a entregar al Señor por completo. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, después que mi madre
nací yo en el hospital. Y el doctor dice, pero ay Dios mío, ese muchacho, si tú no le quieres dedicar al Señor, yo me lo llevo y se lo entrego a un pastor por ahí. Porque ese muchacho, mira, nació sonriendo, contento, en vez de estar llorando. Y María dice, ay, no quiero llevarme ese niño para mi casa, para que sus hermanos no lo vean. Porque si te lo ven, lo van a querer contaminar con esos vicios de satanista, de brujería, de hechicero. Y el doctor le dice, pero se sabe, mujer, cuando te demos de alta, arranca por una iglesia y entrégalo ya. Y de verdad, le dieron, no duró mucho, le dieron de alta a mi mamá, más pronto que todas las mujeres que estaban ahí. Y mi mamá salió, yo riéndome. Nunca me hablaba de reír. Y mi mamá llegó, vio una iglesia ahí, que estaba en una actividad ahí. Y ella entró, saludó al pastor de esa iglesia. No me recuerdo el nombre del pastor, para no decirle otro nombre. Y entonces saludó el nombre, saludó al pastor, y el pastor decía, ese bebé tan riendo, tan contento ahí que tú tienes ahí en esa toalla. Y dice ella, mi último hijo que acabó de nacer, pero no lo quiero dejar en mi casa. Porque los otros hijos míos adoran a Satanás. Y ese va a adorar a Dios, solamente a Dios. Y el pastor así, bueno, ¿qué tú quieres? ¿Lo quieres aquí con nosotros y te lo criamos y tú vienes a tener esa vida? A chequear, me va a decir lo que sea. Y mi mamá me entregó. Y desde el día que mi mamá me entregó a ese pastor me ungió, me presentó delante del Señor. Y me dijo, este muchacho va a ser utilizado fuerte por Dios, pero aparte de eso va a tener una batalla con sus otros hermanos que están metidos en la hechicería. No van a querer saber de él, lo van a maltratar. Y si tú te mueres, lo van a hacer mal daño. Y me recuerdo yo. Se pusieron mis hermanas a investigar en cuál pastor que mi mamá había dejado. Porque cuando mi mamá llegó a la casa, me llegó con los bultos. Y me dijo, mamá, ¿dónde estaban mis hermanos? ¿Por qué tú pariste? ¿Fue una hembra o un varón? No, fue un varón. Y el hermano mío, ¿dónde tú lo dejaste? ¿Lo regalaste? ¿Se lo entregaste a su papá o qué hiciste? No, no. Ese hermano tuyo está en la presencia del Señor. ¿Cómo en la presencia del Señor? Explícanos ese tema, mami. Que no puede estar en la presencia del Señor. Dice sí, porque yo le dediqué al Señor. No iba a ser como usted. Bueno, de ahí se levantó un pleito, mis hermanos en la familia. Mis hermanos comenzaron a hacerle la guerra a mi mamá. A hablarle feo a mi mamá, faltarle el respeto, le tiraban golpes. Mi mamá hacía comida, se le tiraban en la cara. Todo lo que mi mamá hacía lo dejaba a ellos, se lo tiraban en la cara. Al fin, para que mi mamá se muriera de repente, para ellos tenían la oportunidad de poder ellos terminar conmigo. Eso es lo que tenía en la mente de ellos. O sea, que el plan del enemigo era utilizarlo a ellos para quitarte la vida. Sí, para quitarle la vida a mi mamá, después para quitarme la mía. Okay. Mi mamá estaba adelante ahí, que me servía de oscuro, pero ellos podían hacerme los daños. Entonces yo dije, bueno, lo que vamos a hacer, vamos a matar a nuestra madre, y de ahí acabamos con el hermano. Y me recuerdo yo el 2013, fue que falleció mi mamá. Pero ella, antes de fallecer, no le entregó su vida al Señor. Ella se entregó su vida. Mi mamá murió en los caminos del Señor siendo misionera y pastora. Amén. Siendo misionera y pastora. Pero antes de ella morirme, ella me fue a buscar donde ella me tenía guardado. La mamá de ese pastor. Ese pastor me tenía ahí, me daba comida, me cuidaba como su. Y me ponía a estudiar ahí 3 veces, pero no me dejaba salir en la calle, andar, porque sabía que era un compromiso de cuidarla. Y entonces, antes de mi mamá fallecer, mi mamá fue un día y me fue a ver. Y dijo, mi hijo, tu madre está muy mal, me siento mal, siento un espíritu de depresión, no sé si me toca ir, si el Señor viene por mí, si se me acabó mi día. Pero lo único que yo te digo, no te apartes del camino del Señor. Lo único que te digo, no deja el camino de Dios, porque tú eres elegido por Dios. Recuérdate, por Dios, por más cosas que te que tus hermanos están haciendo, nunca te llenan los ojos tuyos de malicia y de avaricia para tú hacer lo mismo que ellos hacen. Siempre que sea usted un ejemplo en medio de todos tus hermanos. Hermano, el Cordero de Dios. Pero mi madre sentió, cuando mi madre me dijo que si yo tenía era 12, 13 años. Y la palabra que sale de mi boca es, madre, si usted desde chiquito me explicaste cómo fue mi nacimiento,
¿cómo el Señor permitió que tú me vivas teniendo a mí? No va a ser yo desobedecer la palabra del Señor, de ir a dañar el propósito de Dios. Si el Señor te dijo a ti que tenía que ser utilizado para lo de Él, así será hasta que Dios me muera. Y si tengo que abandonar a todos mis hermanos, salir de la casa y irme a vivir o en los montes, en la construcción, o lo que sea que vaya por ahí, lo voy a hacer por causa de Cristo, porque para ahí no voy a dañar el propósito de Dios, ni voy a dejar que me ponga ningún agua de qué sé yo qué encima. Amén. Amén, amén. Es una gloria de Dios. Y después de acabo, mi hermano Eddie, pastor, después que mi mamá acabó de decir eso, mi mamá llegó a la casa, llegando a la casa, tuvo una discusión con el hermano mío, con el brujo. Le digo, hoy es tu última oportunidad de ver a Misael. No lo vuelvo a ver. No sé por qué. ¿Qué Misael le ha hecho? ¿Qué su hermano más chiquito le ha hecho a ustedes? No, porque usted no puede parir un muchacho, un hermano mío, y no sabe cuál es el papá, y no sabe cómo está, con quién está. Estoy hablando de un pastor, de que cuidando. Nosotros somos hermanos, ¿acaso el pastor puede cuidarlo a ellos más que yo? No es que el pastor puede cuidarlo a ellos más que ustedes. No es que ustedes no lo pueden cuidar, lo que pasa es que ustedes están en un mundo que mi hijo, Misael, no pertenece a ese mundo. Y de ahí se pusieron a discutir con mi mamá, el hermano mío, entre él y otra hermana mía, de otro testimonio que hay por ahí, pero ese testimonio no lo voy a dar ahora. Se pusieron un complot entre él y mi hermano. Mi hermano estaba cocinando un arroz blanco con salsa bichuela y carne quizá, para que podía llevarme allá del pastor y el resto pues, repartido a ellos. Y hace un culto que ella se sentía que ya ella no iba a vivir más, que hoy era el día de ella de irse. O sea, que el Señor había presentido a mi mamá que llegaba el día que le iba a cortar a ella, que le iba a llevar, que no iba a ser una muerte de que viene el enemigo, iba a ser una muerte que iba a venir de él directamente, que mi mamá tenía que llegar ya a tener tiempo de descansar. Y entonces mi mamá estaba ahí cocinando, mi mamá llamó al pastor y dice, ponme a mi hijo de nuevo. Me recuerdo yo que ese fue el último. Saludó a mi mamá y le dije, mami, mi mamá dice que te bendiga a mi hijo, ¿cómo tú estás? Y yo, bien, bien. Yo, mi hijo, acepta pastor, yo sí, mami. Acepta evangelista, yo sí, mami. Creo que mi mami se le dice así, mami. Esa es la palabra que se le dice. Acepta ser profeta, yo sí, mami. Acepta ser adorador, yo sí, mami. Salmista, sí, mami. Apóstol, sí, mami. Doctor, sí, mami. Maestro, sí, mami. Y el pastor se dijo, y el pastor se dijo, como un muchacho tan chiquito de 13 años de casa, todo su ministerio. ¿Qué vas a tener con su ministerio? Mi mamá dice, déjalo tranquilo, pastor, que para eso mi hijo nació. Me recuerdo que mi mamá fue para allá y me dio un abrazo. Pero, ¿cómo se llamaba ese pastor? ¿Usted recuerda el nombre No me de él? recuerdo el nombre de ese pastor, porque eso fue hace mucho. Porque ya tenía una edad, 13 años, estaba chiquito, no tenía la mente bien abierta como ahora. Ah, O sea, para no meter un nombre que no sea ese nombre, me gusta sí. hacer cuidado, sé lo que uno, hay que cuidarse de lo que uno dice, siempre diciendo la cosa correcta. Entonces, no me recuerdo el nombre de ese pastor. Pero, mi mamá me dio un abrazo, me dijo, es el último abrazo que tu madre te da a ti, más nunca me va a volver. O sea, si me va a ver a mí, nos vamos a ver en el cielo. Si te portas bien y no te sale el camino del Señor, te espero a vernos allá. Y mi madre se fue, y yendo ella, el hermano mío, lo mató, entre él y el hermano. Cuando escuché la noticia que mataron a mi madre, y cuando escuché de qué forma que los propios hermanos míos mataron a su misma madre, que no lo dolió a ella. Y entonces, de ahí, ya usted sabe, fue algo, impacto que me llevó al corazón, yo me desmayé, yo estaba mal, yo me quedé como casi loco, yo me volví loco en la calle. Y me dijeron tranquilo, yo sé que el dolor de una madre duele mucho por los hijos. Amén, así es. No, que un hijo que pierda a su madre no se va por más fuerza, por más unción que tenga, se va a sentir mal. No, Se va a destrozado, porque sentir es mal. que es su madre. Y entonces, después de ahí, me comenzaron a maltratar a mis hermanos. Me fueron buscando ese pastor tuvo que vender el terreno donde estaba viviendo para ir a vivir para allá afuera, para que mi hermano mío y mi hermana mía lo mataran a él. Y me llevaron para la casa, cuando me llevaron para la casa,
Me dijeron así que yo no voy a estar viviendo con extranjeros, con gente que yo no conozco, que yo no sé dónde que son, que los hermanos de ellos son yo, que ellos que tienen que ver a por mí, que ellos que tienen que darme todo lo que yo necesito, que no pidiera, y que no me juntara ni que con cristianos, y que no sea que esos cristianos me metieran ni que conocimientos raros ahí, que esos cristianos están locos ellos. Y la última palabra que sé que respondí a mi hermana, le dije, mira, que solamente a Jehová Dios de los ejércitos voy a adorar, mientras más vida tengo yo. No piensen ustedes que ustedes, con mi madre acabada de morirse, que ustedes ganaron la victoria. La victoria ustedes no han ganado todavía. La victoria la gané yo. Y eso es lo que mi madre me dijo, se va a quedar hasta el fin, sirviéndole al Señor. Y me dijo, bueno, si tú vas a servir al Señor, tú no puedes estar aquí en la casa, porque no puede haber dos adultos. O te vas tú o nos vamos nosotros. Y yo, bueno, no que ustedes, yo que tengo que salir, porque yo que no pertenezco a esa área de ustedes. Me maltrataba, ellos cocinaban, sacaban comida a todo el mundo, y menos a mí. Ellos lavaban la ropa de todos nosotros, y yo tenía que cargar, y al revés, tenía que yo cargar el agua, llenar la lavadora, llenar unas cuantas poncheras grandes, y hacer mandado, comprar todo eso de detergente en un sol caliente, y después ponerme yo a preparar comida, y después ponerme yo a atender toda esa ropa, lavar también, a enjuagar y atender un sol caliente. Y tenía que hacerlo rápido porque me agarraban a mí, me ponían en cuero, me daban un par de chichazos que el cuerpo me parecía un tomate. Y entonces, ellos me hacían mucha maldad. Después de ahí, conocí un pastor que se llama Samuel. Y ese pastor se acercó a la vera mía, le dolió a mi madre que se falleció, me habló de los caminos del Señor. Me dijo así, tú tienes que seguir al Señor como tu madre te dijo. Tienes que congregarte. Y de ahí ese pastor me llevó a como más una hora que tenía para allá. De ahí vine a tener más conocimiento de Dios y a saber qué es lo que se trata del camino del Señor, cuál es el propósito que Dios quiere que la gente se salve. ¿Y a qué edad más o menos viniste a tomar lo que es el ministerio evangelístico como evangelista? Bueno, a la edad que yo vine a comenzar a ministrar en los púlpitos, a la edad de 14 años. De 14 años para adelante, Dios me comenzó a utilizar como evangelista. Ya en ese tiempo te congregaba en otra congregación cerca ya de donde estaba viviendo. Sí, ya ahí yo me quedé congregando con ese pastor que ese fue el que me echó mano después de la muerte de mi mamá. Él se llama Samuel Saíl Moisés, pero ya está pastoreando este hombre y me sigue queriendo como un hijo. Que si hoy está de pie, ahí ha llegado un pastorado, estoy pastoreando también, estoy en el camino del Señor firme, como tal como el Señor dijo, es al favor de Dios y después al favor de ese pastor. Que se ha Amén. mantenido todo el tiempo dándome consejos, diciendo que Dios tiene un propósito contigo, no te llevas a tu familia, no mira los ojos tuyos, no solo lo que están haciendo, yo oro por ellos para que sean liberados. Que el Señor te tiene a ti para tu libertar a ellos. Así es. Y es una bendición de Dios, una bendición de Dios. Y saber que la grandeza del Señor siempre seguirá con nuestra vida y nos perseguirá. Y sé que Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida, Sí, hace cosas maravillosas en nuestros corazones. Entiende, la Sagrada Escritura enseña que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejen con todo, Dios nos recogerá. Amén. Para Dios bendecir la vida de Abraham, Dios tuvo que sacarlo de su tierra y de su parentela. amén. Tuvo que sacarlo de su familia a tierra que él no conocía. Así es. Él dijo, Bueno, eso sal mismo que de el tu Señor tierra y hizo de tu conmigo. parentela a la tierra que yo te mostraré. Amén. Él salió sin saber, él agarró su mujer, agarró unos cuantos los ganados y salió sin saber a dónde ir. Amén. Pero creyéndole a Dios, Amén. él salió confiado. ¿Por qué? Porque el mismo Dios fue que le habló. Amén. Le dijo a la tierra que yo te mostraré. Bueno, yo voy a caminar. Yo voy a caminar porque el Señor me dijo
que Él me iba a mostrar una tierra. Amén. Entonces nosotros tenemos que Shara, creer y confiar en el Señor de que cuando estamos atravesando procesos, dificultades fuertes, el Señor nos bendice grandemente, pero cuando Él nos hace una promesa, nosotros tenemos que seguir confiando de que esa promesa se va a cumplir, Aleluya. de que esa promesa va a llegar a nuestra vida, a nuestras manos. Amén. Si conocemos la historia de José cuando él tuvo los dos sueños, Santo. vemos cómo sus hermanos se levantan en contra de él, Amén. comenzaron a aborrecerlo. ¿Por qué? Porque él era el que más Jacob amaba. No era que Jacob no amaba a los demás hijos de él, pero Jacob le tenía un amor tan grande Amén. a su hijo José. Y dice que sus hermanos comenzaron a aborrecerlo. Santo Dios. Y podemos ver ahí que lo menospreciaban, Sí. porque ya cuando tú aborreces a una persona, tú lo estás menospreciando. Cuando tú aborreces a una persona, tú no quieres ni saber de esa persona. Así son mis ¿Me hermanos. entiendes? No quieren saber de mi Entonces, ¿qué pasa? Vemos la historia de José, cómo José en una ocasión manda a Jacob a José a ver cómo están sus hermanos con las ovejas. Y dice que mientras él lo buscaba en el camino, no se encontraban donde lo habían dejado. Dice que habían ido a Dotán. Pero mientras José va llegando a donde están sus hermanos allí en Dotán, dice que ellos conspiran para matar a José. Demasiado. Ellos conspiran para quitarle la vida a José. Dice, allá viene el soñador. Ujú. Vamos a matarlo para saber qué será de su sueño. Y veremos qué será de su sueño. Así fue conmigo. Eso Pero lo ¿qué mis pasa? hermanos. Vemos que uno de ellos libra la vida de José. ¿Por qué? Porque era su hermano. Y dijo, no derramé la sangre de nuestro hermano. Y dice que vieron una cisterna y lo echaron en la cisterna. Pero le quitaron la túnica mataron un animal y la sangre de ese animal la untaron de encima de la túnica para entonces hacerle creer a su padre de que una bestia lo había devorado. Eso creían ellos. Creían ellos. Pero no sabían que ya Dios tenía eso ya revelado el propósito de José. No, y que en el propósito de Dios para poder bendecir a José era necesario de que José pasara por ese proceso, aunque José no sabía No. que él iba a pasar por ese proceso. No. Cuando hay una bendición grande para alguien, aún desde que tú sales del vientre de tu madre, ya tú comienzas a tener guerra, Amén. comienzas a tener batalla, luchas y dificultades. ¿Por qué? Porque el enemigo va a comenzar a perseguir y a hacerle la guerra a tu madre por ti. Amén. ¿Me entiendes? Entonces muchas veces hay personas que el enemigo le pone enfermedades, le pone dolor de cabeza. Cuando el niño nace con un propósito, siempre habrá dolor de cabeza, siempre alguna inquietud va a tener ese muchacho, esa criatura. Y José fue echado en una cisterna. José fue echado en una cisterna. Pero José no se quedó ahí en la cisterna, porque era necesario de que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de él. Amén. El propósito de Dios. Yo analizando esta historia de la vida de José, yo dije, bueno, hay una palabra que el salmista David declara, que puedo pegarla a la historia de la vida de José. Gloria a Dios. Cuando José está metido en la cisterna, no se sabe si había agua o no había agua, pero me imagino a José mirando a su derecha y lo que veía paredes, mirando a su izquierda y lo que veía paredes,
Me imagino a José mirando a su frente lo que veía paredes, miraba a su espalda y veía paredes, pero me imagino yo poniendo la historia, la palabra que dijo el salmista David, cuando él se encontraba en un momento de prueba y muchas dificultades. El salmista David dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Sí. Él dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. Me imagino que como José veía que a su alrededor, a su espalda, a su izquierda, a su derecha, a su frente, había paredes. Me imagino él mirando para arriba, pidiendo auxilio. Y entonces ahí, por eso es que yo te digo que traigo esa palabra del salmista David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y es la palabra que nosotros tenemos que decirnos día tras día cuando estamos atravesando dificultades. ¿De dónde vendrá mi socorro? Sí. Y pero tenemos que confiar en que el socorro viene desde arriba. Tenemos que saber creer que el socorro viene de Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Y él dijo, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén. Inmediatamente, que no es de hombre, no, que de Jehová, es de arriba. O sea, que hay muchas personas que están esperando su socorro viene de un vecino, de un hermano, de alguien que le promete que le va a ayudar, de alguien que le promete que va a estar la vera tuya. Bueno, el único que te puede ayudar, entender su mano y sacarte es Jehová de los ejércitos. Exactamente. El que ha hecho eso con su siervo. Amén, amén, amén. Y mira, fíjate que verdaderamente el socorro para José llegó. Sí. José estaba en la cisterna, el socorro llegó. Pero ¿de dónde vino el socorro? De unos ismaelitas que venían caminando. Esos ismaelitas, mientras pasaban cerca de los hermanos de José que estaban en Dotán, ellos decidieron, ellos vieron que venían los ismaelitas y dijeron, ahí vienen unos ismaelitas, vamos a venderlo. Lo sacan de la cisterna y se lo venden a los ismaelitas. Se lo venden a los ismaelitas, pero ¿sabe qué palabra y qué tema yo le puedo poner a ese proceso ahí de su hermano venderlo a los ismaelitas? Un tema peligroso. Me vendieron como esclavo, pero me levantarán como rey. Amén. Pero que fíjate bien, ellos le quitan la túnica. Ellos le quitan la túnica, pero si nos vamos al significado de la túnica, ¿qué representaba la túnica en ese momento? La túnica representaba la 11 tribus de Israel. Muy fuerte. Pero con José eran 12. O sea, que Jacob, ni el mismo Jacob, que era el padre de José, sabía, ¿me entiende?, el significado de esos 11 colores en la túnica. Había un propósito de Dios para la vida de José, el cual tenía que cumplirse. Y hasta entonces, que no cumpliera ese propósito, no iba a haber nada. No. Ellos querían conspirar para matar a José, de una u otra forma lo querían muerto, porque no querían saber de él. Pero el propósito de Dios se tiene que cumplir por encima de quien se levante. Así es. El propósito de Dios se tiene que cumplir por encima de Sanballat y Tobías, aunque los vientos, la tormenta que quieran detener. Dios cumplirá su propósito en tu vida. Amén. Mira, le quitan la túnica. Jacob no sabe. Parece como que Jacob no sabía el propósito que había en este muchacho, porque aún en los sueños Jacob no entendía cuando José le encuentra los sueños. No. Dice, pero ¿qué sueño es este que tú has soñado? La misma palabra dice que cuando José se soñaba el primer sueño, él fue lo contó a su hermano. Dicen así que comenzaron a aborrecer. Y cuando vino que se soñó otro sueño que veía que yo creo que era la luna, la 11 y las 3, que se inclinaba delante de él, que descendía, que se inclinaba delante de él. Ella dice que, mira, la palabra relata que ellos
le aborrecieron más aún todavía. O sea, en pocas palabras, que no querían saber de este hombre. Ya no me querían como su hermano. No. Es igualito como a mí, mi hermano del Segura, pastor. Mira, a mí mi familia, cuando se dieron cuenta que Dios me tenía a mí como con el ministerio pastoral, y después de profeta, y después de evangelista, y después de adorador y apóstol, ellos me aborrecieron más todavía que ellos. Cuando se dieron cuenta que antes de mi mamá morirse, le quedó todas esas palabras por teléfono conmigo, ahí fue lo que me aborrecieron. Ellos me amarraban. Mira, la historia mía viene en dos historias. La historia de José primero, que le da sentido a la historia mía, y la de David. Amén, amén, amén. ¿Por qué te digo la de David? Porque me tenía a mí como por loco. Pero la familia, fíjate esto. Son temas proféticos, temas poderosos. ¿Por qué? Porque sacó lo que le entregó a José, refiriéndose a la túnica, lo que le entregó fue una responsabilidad encima. Pero oye, me llegó algo a mi hermano. Yo quiero decir eso al público. Me llegó algo sobre la túnica de José, que tenía diferentes colores, que yo no sabía cuál era el significado de esos colores, que representan las 12 tribus de Judá. Pero aparte de eso, de Israel. Pero aparte de eso, mi hermano, hay algo que me impactó en esta historia. Porque cuando los hermanos mataron a José, pensaron que lo mataron. Sí, no que pensaron que mataron a José. En pocas palabras, que mataron a esos animales, que le ensuciaron esa túnica para hacer que él era el padre, que el hijo de que él amaba tanto está muerto. Pero ¿qué pasa? La palabra nunca relata que el padre se creyó que José estaba muerto. La palabra siempre relata que él tenía esperanza, que su hijo estaba bien. Algo pasó. Pero algo que me impactó, que cuando los hermanos le estaban comenzando a atacar, cuando vieron esa túnica tan bonita, tan bien representada, que se veía José con esa túnica, mira, que no había gente por esa túnica, que por lo menos yo creo que José tenía encima. Exacto. Pero ¿qué pasaba? Ellos se dejaron de llenar, primeramente del reino de las tinieblas, segundamente de los deseos de su carne, cuartamente de la envidia. Entonces, ¿qué es lo que me impacta a mí en ese chin? Cuando el pastor Edwin Segura acabó de decir que le ponía como tema, te vendieron como esclavo, pero te levantaron como rey. Ese tema del pastor tiene otro tema que también yo lo pusiera. Te quitaron una túnica, pero menos una promesa. Entonces, en ese tema que me llegó a mí de eso, el Señor venía diciéndome, a dar a entender esta historia, que ellos pensaban que con la túnica ellos podían detener el propósito que Dios tenía con José. Y él fue equivocado. Ellos quitaron la túnica a José, pero no pudieron quitarle el propósito que cargaba José. Porque lo que pasa es que una cosa que Dios te promete algo, y por más que te quiten cualquier cosa, la promesa seguirá persiguiendo. ¿Me entiendes? Pero fíjate bien que después que lo saquen las internas y se lo venden a los ismaelitas, ya ¿a dónde tú crees que fue a parar José? Dice que los ismaelitas los llevan a Egipto. Ay, Dios mío. Oye, pero cuando se los llevan a Egipto, tiene que pasar. Cuando se lo llevan a Egipto, escucha bien, entonces los ismaelitas se lo venden a Potifar. Oye, esto lo que tuvo que pasar un hombre de Dios. Se lo venden a Potifar. Que hay mucha gente que llama, que yo le llamo que van a estar ellos live, que van a estar ellos cómodos, que van a estar ellos como igualitos como están en el mundo, tranquilos, sin ninguna guerra, abrazos amigos, para el parque, para la playa, por aquí, y jubileo, y bien por todo. No, cuando yo le algo, lo primero que te hace es procesarte y de entender que te llamó él. Ahora hay algo que nosotros no queremos pasar el proceso a Jehová. Que hay mucha gente que Dios podría tener hecho en un lugar que otro ve, quiere estar y no tan. ¿Por qué? Porque dañaron el propósito de Dios. Pero José no pagó el propósito de Dios con sus hermanos. ¿Por qué? Porque toda esa maldad que ellos estaban haciendo sus hermanos, él sabía que todo lo que Dios le gustaba en el sueño tenía que llegar un día de cumplirse esa misión. Amén, amén. Entonces José se mantenía callado como inocente
Y los hermanos de Eddie Segura lo tenían él como por loco, como que no daban cuenta de lo que ellos querían hacerlo a él. Exactamente. Pero él se da cuenta, porque Dios estaba siempre con José. Y cuando lo llevaron a él a Egipto, ese otro proceso que viene ahora, ya el proceso de su hermano ya se quedó atrás, vino el proceso ahora de la mujer de Potifar. Ay, Dios Amén. mío, ay, Dios mío. Pero santo Dios. fíjate que José se había soñado, ¿verdad? José había tenido 2 sueños, pero Dios le reveló a él la bendición, pero nunca le reveló el proceso. No, ¿Sabe qué? Es que Dios nunca te va a revelar el proceso por el cual Él te va a hacer pasar cuando Él te va a bendecir. no. Dios te va a revelar el futuro de tu bendición. Dios te revela tu bendición. Dios te revela cómo Él te va a bendecir, pero nunca te va a decir cómo tú vas a ser procesado. Le llevo Porque algo. si el día que Dios te diga a ti cómo tú vas a ser Gloria a procesado, ¿tú Dios. sabes lo que puede acontecer en tu vida? Que tú puedes embalártele al proceso, tú puedes correr al proceso, pero hay personas que están dentro del proceso y le corren al proceso cuando que la daña. bendición está detrás de ellos. Ahí se le ¿Me daña. entiendes? Cuando la bendición está cerca, hay Ahí se gente lo que daña. están pasando el proceso y a veces Dios está esperando que ellos abran la puerta para que vean que la bendición está detrás de la puerta. José ya estaba cerca de su bendición, pero todavía le faltaba proceso. Todavía le faltaba ser procesado. Cuando el alfarero está tomando el barro para hacer un vaso, él dice, espérate, esta no es la forma, como que no está bien. A veces puede ser que el barro o el vaso que él hizo se le cae de donde él le puso. Él tiene que volver a coger esos pedazos, volverlo a fundir, a derretir para volver a hacer el vaso según a él le parezca bien hacerlo a la forma de él. Entonces, nosotros somos procesados. Dice, es necesario que nosotros seamos procesados como el oro. Para nosotros para Dios ponernos en el lugar donde Él quiere que nosotros estemos, primero tenemos que ser procesados para ver si somos oro o somos hojaraca. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? José estaba allí, llega al palacio, pero hay un problema. El enemigo quería matar a José. El enemigo pensaba que iba a humillar a José en Egipto, mas sin embargo, Dios lo puso a que caiga en gracia de Potifar. Potifar lo pone a cargo de todo lo que tiene que ver el trabajo del palacio. Entonces, en aquel momento viene Alguien levanta su mano en su casita. y le pone a cargo de Dale todo. lo que usted está escuchando. Y fíjate algo. Dios le revela todo a José. Pero Dios nunca le reveló a José la mujer de Potifar. Ay, papá. ¿Me entiendes? Porque Entonces, si hay personas que se están dejando seducir por la mujer espiritual, por la mujer de Potifar en este tiempo. ¿Me entiendes? En este tiempo hay personas que se están dejando seducir por el espíritu de la mujer de Potifar. Y hay gente que tienen que comenzar a dejarle la ropa encima a la mujer de Potifar. Entonces, ¿qué pasa? José dice que la mujer de Potifar se quería asear de él. ¿Me entiendes? Entonces, él le dejó la ropa y salió corriendo. Pero la mujer de Potifar, mucha gente, pastor Eric, entendían que José fue muy miedoso al salir corriendo, pero no sabían que eso era el propósito y eso era el lugar indicado que tenía que hacer José en ese momento. Lo que el enemigo estaba intentando era destruir el propósito de Dios en la vida de José. Pero también podemos entender que era una prueba, un proceso, el cual José tenía que pasar. Claro. Vemos que al salir José corriendo, la mujer se inventa una mentira. Sí. Y le dice que fue que él quería asearse de ella. Mas sin embargo, Potifar lo mete en la cárcel y allí cae en gracia
del jefe de la guardia de la cárcel. Allí estaba José comandando en la cárcel, era el que estaba a cargo de la cárcel, cómo manejar todo allá en la cárcel. Gloria a Dios. Pero, ¿qué pasa? El propósito de Dios no se quedó ahí. No. José no se quedó en la cárcel. No. Dice que el copero y el panadero cayeron en la cárcel Sí. por una desobediencia, vamos a decir, al rey. Pero cuando están en la cárcel, cada uno de ellos tiene un sueño. No sabían cómo interpretarlo, pero viene José y le interpreta el sueño. Cuando le interpreta el sueño, José le dice a uno de ellos: acuérdate de mí cuando te pongan de nuevo en el lugar donde tú estabas. El copero, que fue puesto a su lugar para ser copero del rey, y el panadero fue muerto. Escucha que esta hora, abre tu mente. El panadero fue muerto, pero el copero estaba sirviéndole al rey. Tú que estás en el suelo, tú que dijiste que vas a soltar todo, que nadie está pendiente de ti, que tú no vuelves por el camino de Dios, que tú no quieres saber de los caminos de Dios. Escucha que Dios tiene propósito contigo. Y cuando Dios tiene propósito con alguien, esa es la manera de Dios probarlo delante de lo que lo humilla para poder entender que el propósito se va a llevar a cabo, de que se ponga, que se ponga. Amén, amén, amén. Ah, Y fíjate, el rey tuvo un sueño. sí. Oye, Nadie se lo podía interpretar. Nadie. Todos Ni los magos, ni los astrólogos, ni los tenían tanta sátrapas. ciencia, tanta química. Nadie podía. Ay, Dios mío. Pero de repente el copero se acordó de que había un hombre que le había interpretado el sueño, y fue así como el sueño fue interpretado, lo pusieron a él en su lugar. Y él le contó al rey: mi señor, hubo un hombre que hizo así, 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 así conmigo. El rey mandó a buscar a José. Dice que cuando el rey le cuenta el sueño a José, entonces José le interpreta el sueño. ¿Qué pasó con José? Se cumplió la historia y la promesa que Dios había puesto en la vida de José. Sí, porque inmediatamente, pastor Edith Segura, inmediatamente que trajeron a José delante del rey, el rey se quedó escuchando la palabra de ese sueño que José le había revelado, le había dado a entender qué significaba ese sueño que él había soñado. Haber tenido tanto hombre a la vera de él que estaban trabajando con él en su ejército, ninguno quería dar la interpretación de ese sueño. Entonces, lo que mientras todo el pastor Edith Segura venía hablando, yo me lo voy a entender el significado de lo que él venía diciendo. ¿Y qué es lo que Dios me hace entender? Dios me hace entender que hay personas que están a la tuya, no van a entender el propósito que tú tienes dentro de ti y llevar a cabo a cosas de él. En vez de unirse para que el propósito se cumpla, se revelan, se salen con cosas que usted dice, pero parece que no tiene conocimiento. Tiene conocimiento, porque hoy en día los que tienen conocimiento lo están utilizando para matarse uno con otro. No para darle vida al que está a la vera de ella para que se resucita. A ver cómo se hace esa tormenta con su familia, ahora viene con otro proceso. Amén, amén. Donde que habían personas más fuertes que su hermano, que pueden hacer la vida más imposible que su hermano. Entonces, cuando el rey vio que José pudo dar la interpretación de ese sueño, toda la gloria será del Padre en esta hora. Ese hombre que yo estaba buscando, pero ese es el hombre que sacaron de la cárcel, ese hombre que mandaron a recortar, ese hombre que subieron de posición. Pero de qué manera que Dios subió a José de posición. No era porque José se estaba dando a creer que era marcado por Dios, como muchos hombres que quieren darse a conocer, que no espera que Dios le dé a conocer a ellos. José se quedó tranquilo esperando su tiempo. Y cuando José esperó su tiempo, entonces llegó el tiempo de Dios y se cumplió. Cuando tú esperas el tiempo de Dios, Dios te va a sorprender en el momento que tú no esperas. Amén, amén, amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería hacer entender a los que tenía a José acusado que él había que acostarse con la mujer de Potifar? Pero salió corriendo y con la ropa en la mano.
Pero aún así, el enemigo estaba por de pie, por detener a José. Pero como José tenía una mente indetenible, que así tiene que tener la gente que están hoy en desierto, que están hoy fuera del evangelio, que están ellos hoy o acostados bajo una banca de un parque, bajo un puente, bajo un carro, o una construcción, un basurero. Hoy Cristo va a decirte que si tú esperas tu tiempo y no te adelante el tiempo a usted, Él te va a sorprender y te va a colocar donde que Él te dijo que tú debes estar. Hay muchas personas que dieron una palabra y son ellos mismos que enviaron esa palabra y esos mismos que tienen la culpa de que esa palabra no se ha cumplido. Amén. Yo no sé si estoy equivocado. Amén. Dios es grande y maravilloso y porque el caso es que él esperó su tiempo. amén. Él no se adelantó en todo eso que resume de que Dios venía procesando a José. José lo cogía con calma. Yo y tú tenemos que coger las cosas con calma. El que se levanta no se le casa al que se levanta. El que sale por ahí a dar tu testimonio, a acusarte, a decirte algo que tú hiciste, que tú no hiciste, déjaselo a Jehová. Gloria a Dios. Por eso te digo, habla de la historia, por eso siempre me ha gustado la historia de Éxodo, donde que habla que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, eso es lo que se manifestó en la historia de José. Amén. Amados hermanos, muchas gracias por escuchar este testimonio. Vamos a decir testimonio mensaje, porque hasta un mensaje se dio. Sé que todavía hay testimonios. Amén. Hay más todavía. Pero todo el tiempo de pronto será el otro mensaje. Pueden esperar la segunda parte de este testimonio. Y mi hermano Misael, muchas gracias de verdad por Santo sea el Señor, por estar en nuestro canal Creciendo en el Desierto. Es un placer para testificarle a esa persona que nos ven en vivo día tras día. Hay esperanza. Hay esperanza. La grandeza del Señor. Amén. Ya para culminar con esto, me gustaría que tú le des un consejo a esa persona que se encuentran sin fe y sin esperanza, esa persona que no tienen padres, que no tienen familia. ¿Qué le dirías en esta hora? En esta hora, vuelvamente le habla el pastor Elías Misael Moisés para culminar con esto. El deseo mío, y creo que es el deseo que Dios ha puesto en mi corazón, es el mismo que tiene para ustedes. El deseo mío para todos que andan escuchando en esta hora bajo ese mismo canal, Creciendo en el Desierto. Oye, que hasta el tema de ese canal me impactó. Entonces, para tú crecer en el desierto, hay que esperar el tiempo de Dios. No hay que levantar el propósito. Hay que ser Dios que obra. Porque hay gente que está adelantando su propósito para que vea que Dios lo levantó y al rato están en la misma ruina. Entonces hay que dejar que sea Dios. Porque Dios no necesita ayuda. Hay gente que piensa que Dios necesita ayuda. Si Dios te está procesando, Él no necesita ayuda. Él no necesita que tú te metes en la esquina. No necesita que tú metes cómodo. Si Él tiene que ponerte cómodo, te lo va a poner Él después que tú termines de pasar el proceso. Ahora, mi deseo para todo el que me esté escuchando en vivo ahí, en ese canal Creciendo en el Desierto, de este ministerio, y le doy gracias a Dios nuevamente porque nosotros somos vasos del Señor, útiles del Señor y siervos del Cristo, del Dios Altísimo sobre todo. Pero le doy gracias al Señor más por mi hermano querido, pastor Eli Segura, hombre de Dios, hombre que se ha luchado de llevar el mensaje del Señor con el cabo que se predica el Evangelio de Jesucristo. Un hombre que está trabajando fuerte para que las almas puedan entender que hay unas almas que hay que salvar. Entonces, tú delincuente, drogadicta, prostituta, homosexual, lo que te vengo a decir, ¿cómo? Usted dirá, pero yo estoy escuchando ese testimonio, yo quiero salir de lo que yo estoy, quiero dejar de estar en la calle bebiendo, jodiendo, gastando mi dinero que yo consigo en un sol caliente y me lo vuelvo los gatos por ahí bebiendo con amigos y pienso que esa es la felicidad. No hay felicidad, quiero estar en paz, quiero tener una paz. Voy para decirte que esa paz que tú quieres encontrar solamente lo da Cristo Jesús. Y si quieres salir
de esto y de encontrar la verdadera paz que es Jesucristo, lo que tú tienes que hacer, dejar que este testimonio, que ese mensaje, llegue a tu corazón y que te ministre, que tú lo pongas en práctica, no que tú lo que te ministre, que tú lo ignoras. No, sino que tú lo pones en práctica y mientras cada